Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio y bueno, de todos los que formamos este equipo de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Y como siempre empezamos con una poderosísima oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el programa que primero Dios vamos a tratar de compartirles hoy se llama Hermano, ¿eres tú de los que serán dejados atrás? ¿Y qué quiere decir esto de dejados atrás? Estamos viviendo situaciones graves de falta de fe, situaciones graves de indiferencia a las causas de Dios. Diríamos que es un poco al revés, ataques completos a lo que es nuestra fe, nuestra iglesia, los valores del Evangelio, ¿sí? Y cuando por alguna causa, motivo o razón esto nos llega muy cercano, y cuando hablo de muy cercano, llámese familia de sangre, llámese, y cuando hablo de familia de sangre en todos los sentidos, y familia se llama también a veces familia en lo social. Se acostumbra en los medios sociales también de que cuando algunas parejas, algunos matrimonios llevan una amistad muy fuerte, de mucha convivencia, los hijos, los chicos acostumbran a llamar tíos a los amigos de sus papás, ¿no? Entonces, bueno, son las familias sociales. Pero también, pues sin los que profesamos nuestra fe y vivimos y entendemos que la palabra de Dios nos enseña que todos somos hermanos, pues nos debe de doler más allá de nuestra familia de sangre, más allá de nuestros hermanos en la fe, porque el mundo está desarrollándose completamente en contra de lo que la palabra de Dios establece, ¿sí? Hace poco compartía con un grupo de hermanos en nuestro apostolado, que habíamos visto unos espectaculares. Me ha tocado verlos varias veces y me ha dado muchísimo gusto cuando los veo,
porque hay un momento en la palabra de Dios, ahorita no tengo el texto a la mano, pues me acordé que la palabra de Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento, nos invita a que seamos personas que la palabra de Dios esté en nuestras casas, no solo en las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, sino pongamos palabra de Dios enmarcada en nuestras casas, y que esa misma palabra de Dios debería estar en las entradas de las ciudades. Y uno de esos espectaculares decía algo que te deja pensando, por lo menos te deja pensando. Y palabras más o menos dice, pero es un espectacular enorme, hermanos. Creo, hasta donde me acuerdo, es fondo rojo, unas letras grandes blancas, que dice, ¿y si Dios existe, qué? Puntos suspensivos. Me encantó porque algo tiene que mover en el corazón de tantos hermanos nuestros que viven como si Dios no existiera, ¿sí? Como si Dios fuera un invento del hombre, ¿sí? Y bueno, pues están arropados por el mundo, viviendo a su manera, dando satisfacción a todos sus deseos del tipo que sean, ¿sí? Sus prioridades obviamente pues tienen que ver con realizarse como seres humanos, y no porque sea malo, sino que esas son sus prioridades, ¿no? Entonces, ¿y si Dios existe, mi hermano, qué? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a ser de ti cuando se llegue ese último momento, ¿sí? En el que esa línea que tenemos establecida desde la eternidad ya no se puede pasar, ¿sí? Entonces, lo de dejados atrás, y es más, yo les diría a los que tienen la oportunidad, hay 2, 3 o 4 películas por ahí, algunas comerciales, otras más espirituales, que tienen ese título, Dejados atrás. Y principalmente están reforzadas, por llamarlo así, con textos bíblicos de que qué pasaría ese momento. El programa pasado habíamos estado hablando de esa presencia continua desde la eternidad hasta nuestros días de los ángeles. Ángeles de la guarda, ángeles custodios, ángeles, ejército de ángeles que el Señor les ha dado una misión específica, ¿sí? Y cómo prácticamente damos las vueltas a las hojas de la Sagrada Escritura, y los ángeles actuando, los ángeles protegiendo, los ángeles siendo mensajeros de Dios, ¿sí? Y algo que yo no quería dejar pasar es que precisamente hay un momento en que nuestro Señor Jesucristo igual nos hace ver. Bueno, no tenemos ni la menor idea, ¿no? Qué cantidad de ángeles debe de tener Papá Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero el momento que narra aquí, que es conocido por la gran mayoría de los creyentes, dice lo siguiente. Esto es cuando se presentaron a detener a nuestro Señor en el Monte de los Olivos, dice. Y cuando detuvieron a Jesús, dice, uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. Y aquí viene esta información importantísima. ¿No crees que puedo llamar a mi Padre y al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles?
al momento me mandaría, dice el Señor, 12 ejércitos de ángeles. Bueno, obviamente el Señor nos está hablando de que después de esos momentos de oración, en ese monte de los olivos, Él sabe que tiene una misión y está dispuesto a cumplirla, ¿sí? Pero me llamó mucho la atención el poder compartir esto, que fue parte del programa que vimos la semana pasada. Ahora, la palabra ángel, mis hermanos, común a la mayoría de las lenguas modernas, se deriva del latín angelus, del griego que quiere decir mensajero, ¿sí? Por su apariencia exterior, y esto lo estuvimos explicando también en el programa pasado, parecen varones, pero con unas actitudes un poco femeninas. Por su relación con Dios se les llama ejército de Yahvé. Y la palabra de Dios nos enseña, esto es en Génesis 32:2, que ellos también moran en la tierra, mis hermanos, ¿sí? Y se nos pueden presentar, cuando menos pensamos, podemos estar hablando o teniendo alguna conversación, diálogo con un ángel, ¿sí? Ahora, el tema de dejados atrás tiene que ver, mis hermanos, con esta situación que vivimos, sobre todo con las personas, los seres, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, que nos preocupa su situación de cómo o no viven una fe viva. Actualmente las mujeres, los hombres, para ellos, estoy hablando obviamente de los que están separados, de conocer o de querer conocer la palabra de Dios. Para ellos lo más importante es su trabajo, su vida social, su entorno, su forma de divertirse, sus viajes, reconocimientos, dinero, poder. Y convencidos por su forma de vida, convencidísimos, mis hermanos, que con eso se termina todo. Entonces es muy común escuchar también frases como lo vivido y lo gozado, ¿quién me lo quita?, ¿no? Y Dios, pues no, ni tiene ningún tipo de presencia ni de prioridad, ¿sí? Entonces, en esto de dejados atrás, hay diálogos que se dan a veces, y gracias a Dios se siguen dando, en familias que de repente se encuentran con que, bueno, pues Dios no es algo verdadero, no es algo importante, es algo que la familia por tradición ha estado hablando de la fe, de la importancia de ir a la Santa Misa, de la importancia de confesarse, reconocer, ¿sí? Y hace algunos días veía yo un video, me gustó mucho, porque hacen esta representación de este diálogo que tiene que ver con lo que está pasando en las familias, ¿no? Entonces llega la hija, como suele también pasar de repente muy de carrera, a comer con los papás. El papá le dice, oye, hace mucho tiempo que no vas a la iglesia, le dice el papá, ¿sí? Y ella contesta, está comiendo, siguen conversando, y ella le dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo una vida muy ajetreada, soy una persona muy ocupada, tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero no debes de preocuparte, le dice al papá. Eso que no te preocupe, Dios siempre está conmigo, ¿sí? Esa es la respuesta que dan
en muchísimas ocasiones, y no me refiero solo a los hijos, sino a esas personas a las que tú en un momento de confianza, de cariño, pues también le puedes decir, oye, ¿por qué no vas a misa? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no te incorporas a algún curso bíblico? ¿Por qué no te adhieres a una comunidad? Y por lo general, pues a veces te lo dicen, otras veces nada más se ríen, pero te dicen, ¿sabes qué? Dios siempre está conmigo, ¿eh? Tú no te preocupes. Es una forma de decir, cambiemos de tema, ¿no? Palabras más o menos. El papá sigue insistiendo en este diálogo y le sigue diciendo, es que es importante que le des un tiempo a Dios. En verdad, que Él está en todas partes, dice la mamá, pero le gusta que vayamos a su casa. La mamá reforzando lo que el papá inició, pero le gusta que vayamos a su casa a visitarlo, a recibirlo y escuchar su palabra. Y le añade, recuerda que lo más importante es la salvación de tu alma. Pues mis hermanos, para empezar, ¿quién cree que exista un alma? ¿Sí? Existe un cuerpo, existe un cerebro, existe una inteligencia, ¿sí? Pero alma, ¿qué es eso? ¿Sí? Y la mamá le dice, lo más importante es la salvación de tu alma. ¿Y qué le contesta la muchacha? ¿Sí? Y que a veces esas contestaciones me ha tocado recibirlas, mis hermanos, ¿no? De todo tipo, ¿eh? Y más o menos de esta manera, y ahorita les narro de otra más fuerte. La chica le contesta, ay, me asustas cuando dices esas cosas, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Así. O sea, así de drástica la muchacha, ¿no? Me asustas como si el mundo se fuera a acabar mañana, le dice a la mamá, ¿sí? Y entonces el papá le dice, en realidad el mundo acaba a cada instante para quien muere. El mundo acaba a cada instante para quien muere. Y tenemos que estar preparados, insiste el papá, ya sea para nuestra partida o para cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. ¿Y qué les cuento? Ya ha llegado este momento, bueno, Santa Madre de Dios, la chica ya está infartada, ¿no? Y ya prácticamente a punto de levantarse de la mesa. ¿Cómo que cuando Jesús venga a buscar a su iglesia? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, por eso el título que le pusimos a este programa, ¿serás tú de los dejados atrás? Hay algo que me tocó vivirlo, y lo he compartido varias veces y sobre todo lo comparto porque lo viví y fue algo que de alguna manera tendría que ver con esto que les estoy compartiendo, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla de ese momento. Pero antes de compartírselos, vamos a ir a leer y en qué basamos este título que hemos puesto a este programa. Vámonos al Evangelio de San Mateo 24, 37. 24, 37. La palabra de Dios dice lo siguiente. En la venida del Hijo del Hombre, obviamente, y lo sabemos,
que si tú no crees en Dios, pues no crees en todo lo demás. Pero, bueno, les hemos insistido mucho, mis hermanos, en que compartamos. Solo Dios sabe en qué momento esa luz y esa fuerza de la palabra atravesará esos corazones duros de piedra y serán sacudidos y pueden ser salvados. Por eso es importante compartir la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se cumple. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, mis hermanos. Creamos o no creamos nosotros. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. En aquellos días que precedieron al diluvio, los hombres seguían comiendo, bebiendo, casándose, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjense, yo recuerdo esta película de Noé y creo que la gran mayoría, creyentes y no creyentes, la hemos visto. Pero la hemos visto como vimos la vida de Sansón y Dalila, ¿sí? Como algo histórico que más que nada es un cuento, ¿sí? Que una realidad, ¿sí? Y sigue diciendo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Por eso los dejados atrás. Pongamos atención. Habrá personas, mis hermanos, que llegado ese momento en que Jesús venga por su iglesia, unos serán tomados y otros serán dejados. Y la palabra de Dios es clara, clarísima. ¿Vas a ser tú de los dejados? ¿Qué dice? Entonces de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo café, una será tomada y la otra no. Y se añade, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Esta es santa palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno será tomado y otro será dejado. Y bueno, les decía que esta parte del Evangelio, en algún momento que me tocó leerla, meditarla y quedar impactada de ella, ya lo he comentado, pero como espero que ustedes nos hagan el favor de compartir, ahí a un ladito está compartir. Solo Dios sabe a quién le puede llegar esta pues viene siendo una forma, un testimonio, ¿sí? En algún momento íbamos en una camioneta, manejando mi yerno, mi hija al lado derecho, y yo iba en el asiento de atrás. Y se me ocurre, esto es algo que debemos de hacer continuamente, mis hermanos, compartir palabra de Dios. Y yo, pues realmente estaba muy impactada porque era muy reciente que la había leído, la había meditado y me había, pues, tocado el corazón. Esto, de dos que estén, uno será tomado y otro será dejado. Entonces se las estoy compartiendo a mi yerno y a mi hija. Oigan, fíjense que en la palabra de Dios dice que llegado el momento, un momento final, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, de dos que estén, uno será tomado y el otro será dejado. Recuerdo que mi hija se voltea y me ve mi mamá y me dice palabras más o menos, porque así exactamente no me acuerdo, pero más o menos me dijo, ay mamá, ¿cómo crees? No, le dije yo, es cierto, la palabra de Dios se cumple. De dos que estén moliendo café, uno será tomado y otro será dejado. De dos que estén, mujeres que estén
bueno, de dos hombres que estén en el campo, uno será tomado y otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo café, una será tomada y la otra será dejada. Y me acuerdo que hasta mi yerno dice, ay, suegra, así como no exagere, no, es verdad, y esto se va a cumplir. Y entonces, inclusive recuerdo que mi hija se alcanza la puntada de decirme, bueno, y llegado el momento no podemos ser llevados los dos, refiriéndose a ella y a su esposo, obviamente. Entonces, pues yo me río y le digo, pues si los dos en el llegado el momento están en total estado de gracia, pues me imagino que sí, pero seguíamos avanzando en el coche. Yo tenía rato que venía oyendo un ruido en la parte de atrás, así, algo que estaba flojo, y ante el temor de que se estuviera aflojando una llanta, me agacho y me voy pues de rodillas prácticamente a seguir el ruido hasta el último, esas camionetas que tienen 3 hileras de asientos, me voy hasta atrás pegando el oído a ver si era la llanta la que se estaba aflojando. En ese momento mi hija voltea, sí, y no me ve, y mis hermanos pegan un grito que para qué les cuento. Nomás grita fuertísimo, ¡mamá! Y mi yerno, inclusive también se voltea así, agarrando el volante, ¡suegra! Asustadísimos los dos. Y yo asomo mi cabeza desde el último asiento y le digo, ¿qué pasó? Los dos así como que toman aire. Y mi hija dice, mamá, no nos andes dando esos sustos. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Por un segundo, pensaron que eso había pasado conmigo, ¿sí? Brincos diera yo, ¿verdad, Señor? Pero lo pensaron, por un segundo lo creyeron. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos, para que por un segundo, por un minuto, por 5 minutos, por 10 minutos, crean realmente que la palabra es palabra de Dios, que la palabra se va a cumplir, que la palabra no depende de que ellos tengan o no tengan tiempo. La palabra no depende más que de que tengamos fe. Precisamente sabemos, la misma palabra nos lo dice, que la fe viene por el oír, por ir a la palabra. Sabemos también que sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios, por más que queramos. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer con fe. ¿Sí? Fue un segundo. Y la verdad es que entre este diálogo que comentaba de este matrimonio, la señora termina comentando, dice, en verdad hay de aquellos que son dejados atrás o que serán dejados atrás, que vivieron una vida de fe solo de dientes para afuera. Y será un sufrimiento sin fin, ¿sí? Ojalá, mis hermanos, a quienes se los compartamos, este momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a rescatar a su iglesia, como dice en el Evangelio de San Mateo 24:37, que uno será tomado y otro será dejado. Sepamos que eso se va a cumplir y que las decisiones que tomemos en vida son las que determinarán dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Serás tú, hermano, de los dejados atrás? Uno de ellos, una de las preguntas era, ¿qué tenemos que hacer?
nosotros como seres humanos, como padres de familia, como amigos, como compañeros de trabajo, de servicio, etcétera, cuando nos encontramos con personas que están apartadas, ¿sí? Frías, que no solo no creen, no les interesa creer, ¿sí? La misma palabra de Dios nos da la respuesta. Hay un momento en que San Pablo, en esta de las cartas que le escribe a Timoteo, dice, y esto lo debemos de tomar en cuenta principalmente cuando sabemos que en nuestra familia hay personas incrédulas, sin fe, llámense hijos, hijas, hermanos, tíos, padres. ¿Qué dice San Pablo a Timoteo? San Pablo a Timoteo, mis hermanos, para ti, que vives esta situación de familia cercana que está alejada de las cosas de Dios. Dice, quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree, mi hermano. Fíjense qué grueso. Si ya no creer es toda una tragedia, porque va en esto tu eternidad. Si tú te dices creyente, pero no te preocupas por tu familia, pues la palabra de Dios nos dice, eres peor, mi hermano. Eres peor que el que no cree. Y si lo quieres constatar, está en 1 Timoteo 5:8. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar? La palabra de Dios nos da las respuestas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando en nuestra casa, en nuestra familia, hay personas que viven sin fe? ¿Sí? Creo que uno de los momentos más claros se nos da, y bueno, los invitaríamos a que reflexionen profundamente. Todos nosotros ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, y seguramente los que se conectan, los que ven este programa u otros programas de evangelización de esta Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis, lo conocen. Pero ¿cuántos de los que tú les vas a hacer el favor de compartirles lo desconocen? Esas palabras del Señor, cuando Él, y esto no lo digo completo porque el tiempo y tenemos otros momentos que compartirles, ¿no? Cuando llegue ese momento, ¿sí? Ahorita que les estaba compartiendo lo de la venida del Hijo del Hombre, más adelantito, porque se me había pasado, me estoy regresando, en esa venida del Hijo del Hombre, en el Evangelio de Mateo 24:45, se nos da esa respuesta también de cómo salvarnos, cómo salvar a nuestra familia, cómo involucrarlos. Dice, ¿quién será el servidor fiel y prudente que su Señor ha puesto al cuidado de su familia para repartirles el alimento a su debido tiempo? Feliz, dice palabra de Dios, ese siervo a quien su Señor al venir encuentre también ocupado. En verdad les digo, les confiará la administración de todo lo que tiene. Dicho de otra manera, feliz al que el Señor, cuando venga esa venida, ya sea porque viene por su iglesia, ya sea porque me llegó mi momento, mis hermanos. Feliz es esa persona que el Señor lo encontró sirviendo, siendo un servidor de Cristo, un servidor de sus hermanos, un servidor y atendiendo a sus hermanos los más pobres. Hay un momento en que la misma palabra de Dios nos habla, déjenme ver porque tengo el texto bíblico, no lo encuentro, de qué es lo que
¿Qué es lo que dice Dios respecto a esos que creen o los que no creen? Me venía a la mente ahorita en este momento cuando en el libro de Job del Antiguo Testamento hay un momento en que Job le hace unos reclamos al Señor, a Papá Dios, ¿no? Y Papá Dios le responde y palabras más o menos le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? ¿Sí? ¿Dónde estabas tú? Y aquí en este texto bíblico del libro de Isaías nos responde también qué necesitamos hacer, mis hermanos, como personas realmente preocupadas, primeramente de aumentar nuestra fe, de entender cuál es nuestra misión, de conocer cuál es nuestra misión, porque todos tenemos una misión, y poder hacer la voluntad de Dios. En el libro de Isaías 66:1 nos dice, así se expresa Yahvé. Pongamos atención. Así se expresa Yahvé, por si tú lo desconocías. El cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies. ¿Qué casa podrían ustedes edificarme o en qué parte fijaría mi lugar de reposo? La tierra, la tarima de sus pies, mis hermanos. Todo esto lo ha hecho mi mano y todo esto es mío, dice Yahvé. Pero en quien fijo realmente mis ojos es en el pobre. En quien fijo realmente mis ojos es en el pobre y en el corazón arrepentido, que se estremece por mi palabra. Palabra de Dios, te la damos, Señor. 3 situaciones que el Señor nos hace para sacudirnos. Su mirada está en el pobre. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Voltear nuestros ojos al pobre, socorrer, ayudar y servir al pobre. Ahí están los ojos de Dios, o como lo diría también un santo, esos son los tesoros de la iglesia, ¿sí? Sus ojos están en ese corazón arrepentido, porque el problema, mis hermanos, no solo son las caídas, sino que tengamos la fortaleza y la fe para levantarnos, ir a la reconciliación y volver a empezar. Ese corazón arrepentido que tuvo San Pedro, ¿sí? De haber negado, porque hay que recordarlo, cada pecado es una negación, mis hermanos. Cada vez que pecamos, le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo, no te conozco. Cada vez que pecamos, le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo, como Pedro, no te conozco. Y esa manera maravillosa como el Señor lo obligó a reconciliarse con Él. ¿De qué manera maravillosa? Apacienta mis ovejas. O sea, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Convertirnos en pastores, involucrarnos en una comunidad, en un grupo parroquial, en servicio a los pobres, enfermos, necesitados y encarcelados, ¿sí? Y la tercera dice, que se estremece por mi palabra. Este es el problema. ¿Cómo te vas a estremecer por la palabra de Dios si no vas a ella? Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios nos da, nos enseña, nos edifica. Y precisamente en el libro de Romanos nos dice que cada vez que nosotros vamos a la palabra, cada vez que la leemos,
cada vez que la meditamos, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Le voy a leer, dice. Por lo tanto, pongamos atención. ¿Quieres recibir una de esas promesas de Dios, de las más grandes, de las más maravillosas? ¿Qué promete Dios a través de esta carta de San Pablo a los Romanos, que está en el capítulo 10, 17? ¿Quieres aumentar tu fe? Dice, por lo tanto, la fe nace de una predicación. Y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo, mis hermanos. Cada vez que vas tú a la palabra, aumentas tu fe. Cada vez que vas al servicio, porque el Señor tiene puesto la mirada en los pobres, aumentas tu fe. Cada vez que te reconoces pecador como Pedro y que lo has negado y que has hecho más caso de lo que el mundo te ofrece, de los deseos de la carne, y llega ese momento de dolor de haber faltado, de haberlo negado, dice el Señor, ahí están mis ojos, en ese corazón arrepentido. Y vuelve a lo mismo, por eso inclusive la fe hay que pedirla. En el libro de los Hebreos se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema principal que se da, mis hermanos, en nuestra iglesia de los alejados? El problema principal es la incredulidad. Las personas que son incrédulos y se encierran en esa incredulidad. En muchos de los casos, mis hermanos, porque el creer que, como decía el espectacular, si Dios existe, puntos suspensivos, que eso los llevaría a un cambio. Y ellos piensan que lo que viven aquí en la tierra es lo más hermoso, son los gozos más importantes. Santa Madre de Dios, de todos los que nos está engañando el mundo, la incredulidad, mis hermanos, nos priva de los milagros que Dios desea hacer en nuestras vidas y nos separa de la salvación, el ser incrédulos, ¿sí? Cuando les ponía el ejemplo de ese Timoteo, de que no se ocupa de su familia, pero como les decía también, uno de los más impactantes que está en el Evangelio de San Mateo 19, de lo más lleno de bendición, de los menos, yo diría que, ¿cuántas personas conocen este Evangelio de ese encuentro de Jesús con Zaqueo? ¿Cuántas personas conocen de ese encuentro de Jesús con Zaqueo? Donde el Señor se autoinvita a la casa, como en este momento se está autoinvitando a tu casa. Cuando el Señor entra en una casa, provoca lo que provocó en Zaqueo. Primero, conciencia de pecado. Segundo, compartir de lo que él tenía como únicamente de él, para compartirlo con los pobres, ¿sí? Y esa bendición que nuestro Señor le da involucra a toda su familia cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, la salvación ha llegado a esta casa. No le dice a ti, no, a esta casa. Y a todos los que aquí viven. Los incrédulos vienen siendo, mis hermanos, los que ¿qué creen, por ejemplo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Que es el 24 de diciembre, que tengo que hacer planes para ver a dónde vamos a ir. Eso significa para ellos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viajes,
regalos, borracheras en muchos casos, glotonería, diversión en una palabra. Y decir, voy a misa, voy a darle gracias a Dios, voy a celebrar que un día como hoy, hace más de 2000 años, nació mi Salvador. Eso no entra. Y eso es lo increíble, porque creyentes y no creyentes, ateos, incrédulos, nos movemos por fechas espirituales que están relacionadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se vive como algo indiferente, se aprovecha como algo que me causa diversión. Y hasta ahí. ¿Creen ellos o incluyen a todo lo que representó la Sagrada Familia? Para nada. Estas fechas del cristianismo son las que mueven al mundo. Creyente o no creyente, ateo, incrédulo. Solo que ellos han cambiado la intención y el verdadero fondo, ¿sí? La incredulidad, mis hermanos, forma un bloque de resistencia a Dios. Aún en los tiempos de Jesús se nos informa, por ejemplo, que cuando nuestro Señor Jesucristo, esto se nos informa en el Evangelio de San Marcos 6:3, que cuando Jesús fue a visitar su tierra, nos narra, por eso los incrédulos forman ese bloque de resistencia. Se nos informa que ahí Jesús no pudo hacer un solo milagro, mis hermanos. ¿Por qué? Por todos los incrédulos que no aceptaban que una persona que había nacido ahí, que había crecido con ellos, fuera el Salvador del mundo, ¿sí? Y lo empezaron a juzgar, lo empezaron a señalar. En todo ese trayecto y todo en ese inicio, es muy importante recordar, porque estas palabras que dice el Señor, que sus ojos están en el pobre, que sus ojos están en el corazón arrepentido. Creo que uno de los corazones más arrepentidos, sin duda cabe, fue el de San Pedro. Pero hay otro corazón súper, hiper arrepentido, que fue San Pablo, ¿sí? San Pablo, que era el que perseguía a los cristianos, el que dudaba de que esto fuera verdad. Y esto lo leemos en Hechos de los Apóstoles 16, cuando San Pablo expresa para ese momento y para nosotros mismos, les dice al carcelero, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, mis hermanos. Y pudiéramos preguntarnos, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, creyendo yo nada más, ya, aunque mis hijos no crean, aunque mi esposo o mi esposa no crea, con que yo crea ya se salvan ellos. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué se salvan? Porque tú empiezas a creer y a actuar conforme a tu fe. Y a recibir y aceptar que las promesas de Dios se cumplen, ¿sí? Lo que Dios promete en su palabra se cumple, ¿sí? Y te convertirás en un servidor, te convertirás en una persona que encarna lo que la palabra de Dios dice. Y esas personas que te rodean recibirán esa bendición porque te vas a encargar de los pobres, te vas a encargar de servir a tus hermanos, te vas a encargar de corregir a tus hijos. Hay una corrección muy fuerte que está en el Antiguo Testamento, que a través de Samuel
se le dice a Elí. El profeta Samuel, Dios le habla y le dice, dile a Elí que condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. La corrección fraterna, mis hermanos, el que podamos decirles de cara al Señor, tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo, no te apartes de la Santa Misa, no te apartes de ayudar a los pobres, porque acordémonos que cuando ayudamos a nuestros hermanos más necesitados, la palabra de Dios nos enseña que la limosna perdona pecados. Y pecados que en muchas ocasiones ni son confesados porque ya se nos olvidaron. Y ni cuenta nos dimos que los cometimos cuando vivíamos apartados del Señor, ¿sí? Hay que recordar también que una cosa es la limosna que se da al pobre y otra cosa es la ofrenda que se da en la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Y entonces, como tú ya vas a recibir al Señor, como tú crees en las promesas de Dios, la palabra de Dios también nos enseña que venzamos al mal con el bien y dejaremos de ser personas. El otro día estábamos meditando esto, y esto es importantísimo porque el daño principal hay ocasiones en que nos lo hacemos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué daño nos hacemos a nosotros mismos, mis hermanos? Déjenme ver, por aquí lo anoté. Uno de los daños que nos hacemos a nosotros mismos es, si tú odias, te hace daño a ti. Si tú envidias, te hace daño a ti. Si tú no perdonas, te estás condenando a ti. Esos son los cambios, mis hermanos, que empiezan a procesarse en un alma que está dispuesta a recibir al Señor. Un corazón arrepentido, el pasado atrás, ¿sí? Y un corazón arrepentido que dice, como la palabra de Dios a través de San Pablo en Hechos de los Apóstoles, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Vayamos por esas familias que necesitan creer que Dios existe. Y como decía ese espectacular, mi hermano, mi hermana, si Dios existe, ¿qué? Puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos es, ¿qué es de tu vida? Si Dios existe, ¿qué tipo de vida llevas? ¿Qué camino a la eternidad te estás forjando con tus actitudes, con tus negligencias, con tu indiferencia? Pedimos al Señor que podamos permitir, para que todos podamos comprender que el Señor nos espera hasta el último minuto y que nosotros no sabemos el día y la hora, pero hasta el último minuto Él espera que tengamos un corazón arrepentido, que volteemos los ojos a los pobres, nuestros hermanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe, te bendiga y te adore toda la santa noche. Buenas y bendecidas noches, días, tardes.